Bueno, digamos, la efeméride dice que es el Día Mundial del Asma, ¿no? Pero es la excusa para hablar de las enfermedades respiratorias que desde la pandemia para acá se pusieron ahí al tope de las preocupaciones que en realidad nunca debieron de no estar, ¿no? Porque la gripe, una gripe mal curada termina siendo una neumonía, o sea que es un tema que le teníamos tanto miedo al COVID y la verdad que había que tenerle miedo, pero la gripe también hay que tenerle miedo, ¿no? El doctor Oscar Rizo ya está con nosotros, neumonólogo, además es el jefe de urgencias del Hospital María Ferrer. Gracias por acompañarnos. No, es un placer estar acá. Bueno, doctor, Día Mundial del Asma. Así es. Sí. ¿Cómo está la enfermedad en la Argentina? Básicamente hablamos de una enfermedad crónica. Exactamente, sí. El Día Mundial del Asma se estableció allá por fines del 98, mediados del 98, el 7 de mayo de 1998, porque para poner en conocimiento que es una enfermedad en principio tratable y controlable. La Argentina tenemos más o menos 1 millón de pacientes asmáticos. Y hay entre 300 y 400 muertes por asma. Todavía eso es algo que no debería existir, porque el asma es una enfermedad perfectamente controlable, aún en sus estadios más severos. ¿Y por qué se tiene asma? ¿Es una cuestión alérgica? ¿Es una cuestión que el fumador puede terminar convirtiéndose en asmático por un efecto externo, como es el cigarrillo? Para que alguien tenga asma tiene que tener eventualmente los antecedentes familiares, sobre todo en el asma alérgico. Hay un asma no alérgico que ya tiene otras implicancias. Pero en el asma alérgico, que es el 90% de los pacientes, uno tiene que tener el antecedente familiar, que a veces no necesariamente de los padres, sino pueden ser de los abuelos, de los tíos, más desencadenantes ambientales, que pueden ser enfermedades virales, pueden ser, digamos, el medio ambiente que no nos ayuda muchas veces, la humedad, en fin, los alergenos ambientales, y también pueden ser infecciones respiratorias, en fin, hay un montón de desencadenantes que gatillan una crisis de asma. El asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea, y eso básicamente lo que hace en la persona que lo padece es que sienta dificultades para respirar. Y escuche como silbiditos, ¿viste? Cuando el aire pasa entre dos montañas que produce como un silbido. Bueno, ese silbido a veces los pacientes los escuchan y muchas veces sibilancia, ¿no se le dice? Sibilancias. Doctor, ¿hay determinadas edades en las que el asma se puede retirar? En algún momento se señalaba que entre los 8 y los 12 años, si un niño o una niña tenía asma, podía definirse en esa edad que dejara de tenerla o no. ¿Es cierto esto? La predisposición la va a tener siempre, pero los síntomas tienen que ver con la geometría de la vía aérea. Claro. Cuando bronquios más chicos tenés, es más fácil que se obstruyan. Claro. Entonces los niños probablemente tengan más crisis que los adultos. En una determinada edad, cuando crece, el pulmón crece, claro, la vía aérea es más grande y entonces eventualmente tienen menos. Y aparte tiene que ver con otros factores. Cuán cerca estás de la sustancia alergénica que te produce, claro, la crisis. Por eso la mayoría de los pediatras dicen con los chiquitos que suelen repetir, digamos, bronquiolitis o episodios de falta de aire, que necesitan el preventivo, el famoso PAF y demás, que son hiperreactivos bronquiales hasta los 6 años, 7, si siguen, después ya serán asmáticos, ¿no? Sí, igual el asma se puede diagnosticar, por supuesto, a edades, de esas edades, sí, pero muchas veces, ante un cuadro viral, uno tiene hiperreactividad bronquial, los niños sobre todo, claro, los adultos menos. Pero hay que reconocer que el asma no puede iniciarse en la vida, en infancia, pero también en la vida adulta. Hay pacientes que con 40, 50 años o más pueden iniciar el asma. Y un poco con lo que vos me habías preguntado con el tema cigarrillo, el EPOC es una enfermedad diferente, en donde la inflamación es más crónica, más persistente, no hay tanta reversibilidad y está asociada, tanto sea al cigarrillo como también a veces a determinados humos, por ejemplo las cocinas que habían antes a leña, y en algunos lugares eso también tiene relación con la EPOC, pero eso es otro tema. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre una alergia y el asma? El asma puede ser alérgico, en su gran mayoría. La alergia se manifiesta de distintas maneras. Hay alérgicos que tienen asma, hay alérgicos que tienen rinitis, hay alérgicos que tienen lesiones en la piel. Digamos, la alergia puede manifestarse de distintas maneras y de repente los asmáticos en gran porcentaje son alérgicos. Hay, como yo te comentaba antes, hay algún grupo de asmáticos que no son estrictamente alérgicos, que no tienen los eosinófilos elevados, la inmunoglobulina E elevada, que a veces son más severos, pero por suerte son menos.
A principios del siglo pasado, cuando una persona tenía tuberculosis, la mandaban a Córdoba. Sí. Estaban los famosos hospitales, hay un sí, famoso con instituto claro. muy grande que Y quedó por como un alergias museo. también. Más adelante, cuando la tuberculosis empezó a tener cura, se empezó a mandar a los asmáticos. La pregunta es simple. ¿Los amigos de la falda no tienen asma? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que a veces cuando te mueven de un lugar al otro tiene que ver con los alergenos que a vos te afectan. Claro. Si vos, por ejemplo, sos alérgico a los plátanos Claro. y te mandan a un lugar donde no hay plátanos, probablemente no tengas crisis, a pesar que tengas la predisposición. O sea, todo depende de la predisposición que vos tengas, que es hereditaria, y que vos tengas el gatillo, digamos, necesario para tener una crisis en ese momento. ¿Puedo hacerle una consulta Sí. personal Yo rápidamente? sí, a ver. Época de alergias. Sí. Aquí en el canal, en el trabajo, muchos empezamos con la famosa gotera nasal. Te caen gotitas de la nariz, Sí, empieza mira la acá, época de la... mira, No, mira. ahora no porque me automediqué. Está Muy mal bien, decirlo. bueno, muy mal. O con un remedio de venta libre, porque la loratadina es remedio de venta libre. Sí. ¿La alternativa es esa? Sí, eventualmente depende un poco del nivel de alergias y demás. Las rinitis que vos me preguntás Claro. pueden ser alérgicas o vasomotoras también, ¿eh? No todas son alérgicas. Ahí está. Es decir, por ejemplo, hay gente que si vos comés y de repente te empieza a caer agua de la nariz. Claro. Y hay otras que son alérgicas. Las alérgicas tienen que ver con determinada época del año, otoño y primavera, básicamente. Pero hay medicamentos locales que son spray nasales o medicamentos sistémicos como la loratadina, que de venta libre, o algunos otros que son recetados. Bueno, Claro, doctor, terminemos la gracias. nota porque me está faltando el aire ya. No hay Claro. problema. Y el doctor tiene que seguir atendiendo, no solamente acá a nosotros. Bueno, igual, que nos cubre la consulta. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por favor, por un placer. haber venido.